hermanos, cada vez que abrimos juntos la palabra del Señor, cada vez que tenemos la oportunidad como iglesia de leerlo, siempre, hermanos, es de bendición, siempre es de mucha bendición, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es Dios hablándonos, hermanos, a través de cada libro, a través de cada capítulo, cada versículo, cada frase, cada palabra es inspirada por nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, es menester nuestro recibir como tal, como la palabra del Señor. Bien, entonces estamos en Romanos capítulo 5, verso 15 al 17. Antes de leer, hermanos, quiero verificar que ya todos lo tengamos listos a nuestra disposición. ¿Todos hemos ubicado, hermanos, este pasaje? Muy bien, hermanos, gracias al Señor. Escuchemos atentamente. Dice la palabra del Señor: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar sobre este tema. Hay vida en Cristo. Hay vida en Cristo. Ese va a ser el título de nuestro mensaje. Porque efectivamente, hermanos, lejos de Cristo no hay vida. Y en Cristo hay vida. Él mismo dijo: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Entonces, sobre esto vamos a estar meditando, hermanos. Pero es importante recordar, hermanos, lo que habíamos visto la semana pasada. Y hay un tema muy importante, hermanos, muy trascendental para nosotros en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Para entender, hermanos, por qué es que la humanidad está tan alejada de Dios. ¿Por qué es, hermanos, que el común denominador en cualquier sociedad, en cualquier civilización, hermanos, es siempre darle la espalda a Dios? ¿Por qué, hermanos, siempre como seres humanos sabemos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que hay cosas buenas y hay cosas malas? Y al mismo tiempo, hermanos, que objetamos y criticamos a los demás por las cosas malas que las personas pueden hacer, al mismo tiempo, hermanos, nosotros también cometemos las mismas faltas. Y cuando se trata de nosotros, siempre encontramos alguna justificación o alguna excusa para siempre quedar bien. Pero cuando el otro falla, hermanos, sí, vehementemente decimos: no está bien, eso está mal. Pero cuando nosotros fallamos, ni disculpar sabemos, ni disculparnos, ¿no? ¿Por qué, hermanos, es que todos los seres humanos, a pesar de que nuestra ciencia y la tecnología ha avanzado, hermanos míos, eso es cierto, ¿no? La tecnología ha avanzado, hermanos, a pasos así agigantados, pero ¿por qué no podemos decir lo mismo en el desarrollo y el cambio, por ejemplo, ético, moral de la sociedad? La sociedad avanza en conocimiento, en tecnología, hermanos, pero en nuestra conducta, en nuestra moral, ¿avanzamos? ¿Somos mejores nosotros que la gente que vivía en Sodoma y Gomorra? ¿Somos mejores que la gente antigua? ¿O vemos en las noticias asesinatos, violaciones, extorsiones, todo tipo de crímenes y todo tipo de maldad? Entonces, para poder entender, hermanos, por qué es que la humanidad se encuentra en esa situación, en esa condición de pecado, es importante entender el origen de todo esto, hermanos, porque tiene un principio, tiene un origen. Y las semanas pasadas habíamos visto, hermanos, que Dios había creado al hombre a su propia imagen y a su propia semejanza,
a su propia semejanza. Eso quiere decir que Dios había creado al hombre en santidad y en rectitud. Les había dicho también, hermanos míos, que cuando Dios se relaciona con el ser humano, y esto es importante recalcar y subrayar, cuando Dios entra en relación con el ser humano, Dios lo hace por amor, por misericordia. Debemos entender, hermanos míos, recordar y entender que hay una gran diferencia entre Dios glorioso, Dios santo, soberano, creador, y nosotros los seres humanos, criaturas de Dios, hechos del polvo de la tierra. Es cierto, creados a imagen y semejanza de Dios, pero diferentes de Dios. Porque, hermanos, Dios es el creador, nosotros la criatura. Por lo tanto, Dios decide entrar en relación con su creación, con su criatura. Y para que Dios se relacione con nosotros, Dios, hermanos, ¿de qué manera se relaciona con el hombre, con la humanidad? A través de el pacto. Dios, hermanos, es el Dios del pacto. Dios se relaciona con la humanidad a través de el pacto. Habíamos dicho también, hermanos, esto a manera de introducción nada más, habíamos dicho que un pacto, hermanos, es una relación entre dos o más personas, entre dos o más partes, y un pacto es aquella relación donde existen deberes, obligaciones, así como hay también privilegios y derechos, así como hay sanciones también. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, es muy claro, hermanos, que hubo una relación de pacto, del creador con la criatura, del rey con el súbdito, del Padre Celestial con su Hijo. Había una relación de pacto. ¿Qué pasó, hermanos? Según el profeta Oseas, capítulo 6, verso 7, claramente dice, hermanos, que Adán quebrantó el pacto. Adán, hermanos, rompió el pacto, quebró el pacto. Y habíamos dicho, hermanos míos, que cuando Adán desobedeció a Dios en el tema del árbol, de la fruta que no debía comer, que es una fruta auténtica, hermanos, cuando Adán desobedeció a Dios, él, hermanos, estaba allí en el huerto del Edén como nuestro representante. Adán es la cabeza representativa de toda la humanidad. Así es, hermanos míos. Alguien puede decir, pastor, pero ¿por qué la desobediencia de Adán y el pecado de Adán me tiene que perjudicar a mí? No estoy de acuerdo, pastor. No estoy de acuerdo, porque si Adán pecó, bueno, es culpa de Adán. Yo creo, pastor, que todos los humanos que llegamos a este mundo, llegamos blancos, santos, como un papel en blanco, así llegan los bebés, y bueno, ya siguen el mal ejemplo de los padres y se hacen pecadores. Pero yo creo que todas las criaturas que vienen al mundo vienen siendo santos. Pero la Biblia, hermanos, no dice eso. ¿Por qué, hermanos míos? Porque cuando Adán pecó y le desobedeció a nuestro Señor, Él era nuestra cabeza representativa. Un solo acto de desobediencia de nuestro primer padre Adán, hermanos, arruinó a toda la humanidad. Esto tiene sentido, hermanos. Y voy a volver a repetir estas ilustraciones que había dicho anteriormente, para poder entender. En una familia, hermanos, cuando los padres toman decisiones y toman acciones, esas decisiones de nuestros padres afectan a los hijos, ya sea positivamente para el bien de los hijos o afectan negativamente a los hijos. Y a veces los hijos dicen, pero yo no tengo la culpa de lo que hizo mi padre y mi madre, se han divorciado. Y bueno, yo vengo de un hogar disfuncional, pero sí, los actos de los padres han perjudicado a ese joven o a esa señorita, ¿no? Los actos de una autoridad, eso también, hermanos, repercute en el pueblo. Si la presidenta, hermanos, tiene una mala actuación en la política, ¿afectará o no afectará a los peruanos? Claro que afecta, hermanos. Claro que afecta. Entonces, las decisiones de una sola persona, hermanos, sí, efectivamente, si esta persona es el representante de un grupo social, afecta, hermanos. En este caso, Adán era nuestra cabeza representativa. Esto es importante comprender, hermanos,
para poder maravillarnos y para poder entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes saben, hermanos, eso lo sabemos, que Cristo Jesús es la cabeza ¿de qué? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se dan cuenta que ya tiene sentido, hermanos? Adán es la cabeza de la humanidad. Como dice el apóstol Pablo, y vamos a leer más adelante. Adán es cabeza de la humanidad. Por lo tanto, todos los que están representados en Adán estaban muertos en delitos, transgresiones y pecados. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, de modo que si alguno está en Cristo, que dice 2 Corintios 5, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas de Adán pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la razón, hermanos míos, por qué la salvación nunca jamás ha sido por obras, solo por gracia. ¿Por qué? Fíjense, una sola obra de desobediencia de nuestro padre Adán trajo la ruina y la muerte a la humanidad. Eso dice Romanos. Un solo pecado de Adán trajo la muerte a los seres humanos. Ahora, un solo acto de Cristo Jesús, un acto de obediencia de Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Jesús fue a morir en la cruz. Un solo acto del Señor Jesús, suficiente, hermanos, para traer vida, y vida en abundancia. Por lo tanto, hermanos, la salvación, el regalo de Dios, es gracias a esa única obra, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo único que nos salva. No puede haber ninguna otra obra que salve a nadie, hermanos. Por eso se entiende que la salvación es solo por gracia, por fe en Cristo Jesús. Pero para entender esto, hermanos, es importante entender esta enseñanza de la doctrina del pacto. De manera más específica, los pastores y teólogos, los académicos, le llaman a esta enseñanza la teología del pacto. La teología del pacto. Hermanos míos, la teología del pacto es muy importante, está expresada en la palabra de Dios, es muy importante para entender la condición del hombre. Es muy importante para entender, hermanos, nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Es muy importante para entender el evangelio de la salvación. ¿Por qué murió el Señor Jesús? Es importante, hermanos, la teología del pacto para entender cómo el acto de una sola persona o bien trae muerte o bien trae vida. Entonces, con eso en mente como introducción, hermanos, veamos ahora este tema. Hay vida en Cristo. En el versículo 15 de Romanos 5, el apóstol Pablo dice así: pero el don no fue como la transgresión. Aquí el apóstol Pablo está comparando la transgresión de Adán, la desobediencia de Adán, por un lado, con el regalo de la vida que nos otorga Dios en Cristo Jesús. Está haciendo una comparación. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo aquí está comparando, hermanos, a Cristo con Adán. Hay una comparación, hay una analogía. Para comprender, el apóstol Pablo nos está diciendo: en Adán reina la muerte. Gracias a nuestro padre Adán, todos estamos arruinados. Hay muerte en Adán. En Cristo reina la vida. Entonces, el apóstol Pablo está comparando, hermanos, estas dos realidades. Entonces dice en el verso 15: pero el don, o sea, el regalo de Dios, el don de Dios, dice, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno es Adán, ¿no? La transgresión, cuando dice transgresión, quiere decir, hermanos, que ha quebrantado la ley. Transgresión quiere decir que ha violentado el mandato de Dios, que ha desobedecido, que ha seguido otro camino, en lugar de ir derecho se ha ido por otro lado. Eso significa transgresión. Y eso pasó con Adán, dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, Dios Padre, por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Entonces, hermanos, cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, el resultado es muerte para todos. Ahora, hermanos, esa muerte ¿puede o no puede ser revertido por el poder de Dios? Claro que sí, hermanos. Esa muerte puede ser revertido por la acción de Cristo Jesús. Recuerden, Jesús, vuelvo a decir, Él dijo, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Nuestro Señor Jesús en San Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Eso nos dice, eso nos explica, hermanos, que el muerto puede volver a la vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la muerte que trajo Adán puede ser revertido. Cuando acá dice, hermanos, que el don de Dios es muchísimo más que lo que hizo Adán, que la muerte que trajo Adán, quiere decir, hermanos, también que la vida que Dios nos da no puede ser revertido. En otras palabras, si la muerte que viene por Adán, Dios lo puede resolver y nos puede dar vida, ¿qué pasa cuando un cristiano tiene vida? Vida. ¿Esa vida lo puede perder? ¿Hay ese riesgo? Y aquí la Biblia dice no, porque abundó mucho más, dice, mucho más para los muchos. ¿Qué cosa abundó? ¿Qué cosa fue mucho, extravagantemente? La gracia y el don de Dios. En 2 de Timoteo 1:10 nos explica esto, hermano. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, escuchen esto, hermanos, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Quitó la muerte nuestro Señor. Venció la muerte que hemos heredado de Adán y Eva. Venció nuestro Señor. Gloria sea su nombre. ¿Qué más hizo nuestro Señor después de quitar la muerte? Dice, sacó, dice, a la luz la vida. No solamente eso, dice la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hermanos, esto nos explica claramente que esa única acción de Cristo en la cruz nos garantiza salvación y vida eterna, hermanos. El respaldo de Dios. Y uno que ha nacido de nuevo podrá morir, hermanos, de nuevo, como algunos amigos, hermanos arminianos dicen que uno que es salvo puede perder su salvación. ¿Será verdad eso a la luz de lo que estamos leyendo? Dice claramente que Cristo Jesús quitó la muerte ya. Quitó la muerte. No dice que lo puso a un ladito nada más y que tal vez la muerte vaya a volver. No, dice que lo quitó de plano, quitó la muerte y en lugar de la muerte sacó a la luz la vida. No solo la vida, sino la inmortalidad. Entonces, hermanos, fíjense, los actos de una persona traen repercusión. Los actos de Adán, el acto de desobediencia de Adán trajo muerte. La obra de Cristo nos trae vida. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:15 dice, hermanos, si el pecado de Adán nos ha traído muerte, y esto es posible que se pueda revertir, así no es el regalo de Dios. El regalo de Dios trae muchas más glorias. Lo que el Señor ha hecho trae muchísimas más cosas. Vida, pero vida plena, no solamente vida, sino vida, pero vida de verdad. La vida que Adán y Eva perdieron, hermanos. Y mucho más todavía trae, ¿no? Ahora, ¿qué dice en el versículo 16? Volviendo a Romanos 5:16. Dice lo siguiente, Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Miren, a causa de un solo pecado vino el juicio para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado, hermanos, fue suficiente para la muerte de la humanidad. ¿Y cuál fue ese único pecado, hermanos?
¿Habrá sido violación, asesinato? ¿Cuál fue ese único pecado, hermanos, que nos ha traído a donde estamos, a la humanidad? Desobediencia, hermanos. Alguien diría, pero Señor, no es para tanto, ni que hubiese asesinado, eso sí es más grave, pero una desobediencia, ¿quién no desobedece, Señor? ¿Quién de los hijos no desobedece? ¿Tanto por una simple desobediencia? Hermanos, no es así con el Señor. Recuerden que pecado es pecado, ¿no? Pero miren, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, hermanos míos, sirvió, hermanos, para pagar por esa deuda, y no solo esa deuda, sino por los múltiples pecados que nosotros ahora sí personalmente hemos cometido. Porque acá dice, ¿no? Dice en el 16, dice, ¿no? La segunda parte dice, pero el don vino a causa de las muchas, ahí dice, muchísimas transgresiones para justificación. ¿Qué significa eso, hermanos? Que un solo acto de Jesús, su muerte en la cruz, su derramamiento de su sangre, tiene poder, hermanos, para acabar con todos nuestros pecados. Por eso incluso hay un coro que dice, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay un himno, dice, ¿no? Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mí, Jesús, hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Hay poder, hermanos. Y la Biblia sí habla, hermanos, de Adán como nuestro representante y de Cristo como nuestro representante, ¿no? Hay sentido común en esto. Primera de Corintios 15, 45, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Corintios 15, 45. Creo que ya lo hemos leído anteriormente este pasaje, pero es importante volver a considerar. Primera de Corintios 15, 45 lo dice de manera textual. Primera de Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Repito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer, o último, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí dice, hermanos, la Biblia y el apóstol Pablo dice que existen dos Adanes. El primer Adán, obviamente, es nuestro padre Adán, el esposo de Eva. ¿Y cuál será el segundo Adán? ¿Quién será el segundo Adán? Que es espíritu vivificante. ¿Quién es ese segundo Adán, hermanos? Cristo Jesús, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que hay vida en Cristo, nos estamos refiriendo a eso, hermanos. Nos estamos refiriendo a que Cristo derrotó la muerte que hemos heredado de Adán y Eva, la muerte que nosotros hemos guardado en nuestras vidas, en nuestros corazones, por nuestra propia decisión, por nuestras propias malas acciones, aferrados a las cadenas de la muerte. Vino Jesús y Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Eso dice, hermanos, la palabra del Señor. Por eso en Cristo hay vida, porque Él desbarató, hermanos, la maldición que pesaba sobre nosotros. Y no solamente nos ha dado vida, sino vida plena, vida en abundancia, vida que no podemos perderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque esa vida que Cristo nos regala, hermanos, no la hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Esa vida que Cristo nos regala, Él la compró para nosotros con su sangre, muriendo en la cruz, hermanos. Si tú y yo pudiéramos hacer algo para ser salvos por nuestras acciones, entonces no tendría sentido, hermanos, tanto dolor, tanto sufrimiento de Cristo en la cruz. Si había otro método, hermanos, entonces Jesús se hubiera ahorrado tanto dolor en la cruz. ¿Pero por qué sufrió tanto nuestro Señor? Porque no había otra manera, hermanos. No había otra forma. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo dice la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos esta enseñanza. En Cristo hay vida, vida plena, vida en abundancia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, vamos a leer también. Segunda de Corintios 5, 19.
Y tomemos nota, hermanos, en nuestros boletines o cuadernos para guardarlo y repasar y estudiar. 5:19 de 2 de Corintios dice así: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Dios Padre, ¿cómo reconcilió al mundo consigo mismo? A través de lo que nuestro Señor Jesús hizo. Lo dice claramente, hermanos, su palabra. Para ir concluyendo, hermanos, pasemos al verso 17, Romanos 5:17. ¿Qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Miren, dice reinó la muerte. La muerte reina, hermanos, en esta sociedad. La muerte reina en la humanidad. La muerte, hermanos. ¿Qué es muerte? Alejamiento de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La muerte reina, hermanos. Hermanos míos, antes de conocer a Cristo, nosotros también estábamos dentro del imperio de la muerte. Estábamos esclavizados al pecado. Y lo peor de todo, hermanos, es que estábamos contentos con esa vida. Disfrutábamos el pecado, hermanos. Nos gozábamos con el pecado, hermanos. Y llorábamos solamente porque había consecuencias que queríamos evitar. Así vivíamos, hermanos, y Cristo nos salvó de esa condición. Entonces el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, miren hermanos, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. No dice los que reciben la gracia. El apóstol Pablo quiere enfatizar que no es solamente gracia, sino es abundantemente, sobreabundante. Dice acá, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Concluyo con estas palabras, hermanos. Dios se relaciona con la humanidad a través del pacto. Cuando Dios hizo un pacto con Adán, hermanos, allí, hermanos, nuestra vida dependía de la obediencia de Adán. Recuerden esto, nuestra vida dependía de la obediencia de Adán. Por esa razón los teólogos han puesto como nombre a ese pacto el pacto de obras. Pero como Adán, hermanos, ha fracasado, el pacto fue quebrantado. Sin embargo, ningún ser humano se exonera de sus responsabilidades delante de Dios. Por esa razón, cuando Dios llama a Israel para que se arrepienta, Israel tiene que arrepentirse. Por esa razón, cuando Dios llama al egipcio a que se arrepienta, al babilonio a que se arrepienta, cuando Dios llama al agnóstico a que se arrepienta, cuando Dios llama al ateo a que se arrepienta, eso no quiere decir que ellos sí podrían arrepentirse o que si ellos sí tienen capacidad para arrepentirse. No. Recuerden que el hombre está muerto, no tiene ninguna capacidad. Un muerto no puede hacer nada. Cuando Dios llama al incrédulo a que se arrepienta, no significa que el incrédulo por sí mismo puede arrepentirse. Lo que significa, hermanos, es que el incrédulo está bajo responsabilidad delante de Dios. Y aunque no tenga la capacidad para obedecer a Dios, eso no lo exonera de su culpa y su responsabilidad que en Adán todos tenemos. Por eso Dios tiene todo el derecho de llamar a toda la raza humana que se arrepienta. Y no es como los hermanos arminianos dicen que si Dios le llama a alguien que se arrepienta, entonces de hecho sí tiene que tener la capacidad para que se arrepienta. Si no, pues Dios no le va a llamar a alguien que no puede, ¿no? Injusto sería que Dios llame a alguien a hacer algo que no puede. No, hermanos, no es de esa manera. Entonces, hermanos, Dios se relacionó con el hombre a través del pacto.
Hay una cabeza representativa, es Adán. Pero Dios quiere salvación para nosotros. Y Dios manda a nuestra segunda cabeza. Mejor que Adán, ¿quién es? Cristo Jesús. Y si estamos afiliados a Cristo Jesús, hay vida por lo que Cristo Jesús hizo. En Génesis 3:15, hermanos, allí ya tenemos la primera semilla del Evangelio. Cuando Dios hace un pacto con Noé, por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con Abraham, por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con todo Israel en el monte Sinaí, cuando Dios hace un pacto con el rey David, todos estos pactos, hermanos, son la revelación progresiva del único pacto que Dios ha hecho para salvarnos en Cristo Jesús. A ese pacto se le conoce con el nombre de el pacto de gracia. El pacto de gracia. Recuerden, hermanos míos, que Adán estaba en un pacto que quebrantó. Dios usa siempre ese método, mis amados hermanos. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, ese pacto era solamente entre Dios y Abraham, o era un pacto que incluía a su familia. Claramente era un pacto que incluía a su familia. Cuando Dios hace un pacto con Israel, hermanos, ¿era un pacto solo para los líderes de ese tiempo o era un pacto para todo Israel? Para todo Israel. Cuando el apóstol Pedro predica en Hechos 2:39 y habla de las promesas del pacto, ¿qué dice? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Porque para vosotros es la promesa y ¿para quiénes más? Para vuestros hijos y para cuántos están fuera, a cuántos llame el Señor. Entonces, así se relaciona Dios con nosotros, hermanos. Entendiendo esta enseñanza, podemos entender también nuestro lugar en la iglesia y el lugar de nuestros hijos, por más pequeños que sean, dentro del cuerpo de Cristo. Podemos comprender esto y más cosas, hermanos. Pero solo quiero que quede esto en mente. En Cristo hay vida. Cristo desbarató la muerte y nos ha dado vida en abundancia. Por lo tanto, hermanos, vivamos en esa vida. No vivamos siguiendo, hermanos, nuestra maldad, nuestro viejo hombre. Vivamos en la nueva vida que en Cristo Jesús tenemos. Como dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en nosotros. Ya no vivamos, despojémonos del viejo hombre, hermanos. No tiene sentido vivir con ropa sucia y cochina y vieja si tenemos ropa nueva de la santidad de Dios. ¿Qué dirían ustedes, hermanos, si ustedes ven a una persona con ropa vieja y maloliente todos los días andando y te enteras que en su casa tiene un armario con ropa elegante, hermanos? ¿Qué dirías tú? Dirías, no, está medio loco. Si tiene ropa, buena ropa y limpia, ¿cómo va a andar con esa ropa sucia? Nosotros, hermanos, tenemos la ropa de la santidad del Señor. ¿Por qué tendríamos que andar en nuestra carne? Si tenemos nuestra cabeza, que es Jesús. La cabeza manda al cuerpo, hermanos. ¿Qué pasaría si mi cabeza manda y mi mano hace otra cosa, hermanos? ¿Qué dirían, hermanos? No tiene sentido, ¿no? Nuestra cabeza es Cristo. Obedezcamos a Cristo, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque en Cristo hay vida plena. Estábamos muertos nosotros, Señor, por nuestra naturaleza humana que hemos heredado de Adán y Eva. Estábamos muertos. No solo por eso, sino por nuestra propia decisión, por nuestra propia elección. Vivíamos alejados de ti. Estábamos totalmente muertos. Sin embargo, tú, Señor, has provisto salvación para nosotros en Cristo Jesús, nuestra cabeza, nuestro representante ante el trono celestial. Tu palabra nos dice que en este momento nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro pastor, nuestro rey, nuestro verdadero profeta Cristo, está intercediendo por nosotros día y noche. Él nos representa delante de ti, Señor. Que toda tu iglesia estemos, Señor, en Cristo Jesús y vivamos según lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo. Amén. Amén.